empezar con la última carta de la iglesia. Esta mañana yo les pido de que abran su Biblia en Apocalipsis, en el capítulo número 3. Vamos a irnos con el mensaje a la Odisea. Esta es la última carta, hermano, que tenemos de los 7 mensajes que se mandaron a la iglesia. La Odisea. Bueno, vamos a hablar algo referente a la Odisea para adentrar en materia. Era una ciudad que estaba entre 3 caminos. Ya. Estos 3 caminos llevaban a la Odisea. Estaba un rey le puso la Odisea por el nombre de su esposa, que se llamaba Laodice. Ya. Esto fue como en el 40 antes de Cristo. Y este rey le puso la Odisea en nombre de su esposa. Esta era una ciudad de que había agarrado importancia, hermano. Como ustedes saben que una de lo que le lleva a la ciudad de agarrar importancia es cuando varios caminos convergen a ella. Y ella fabricaba una tela negra que era ocupada para hacer vestidos y también para alfombra. Era famosa por esta tela. Otra de las cosas que tenían, que habían agarrado fama, era de que estaban bien adelantados la medicina, hermano. Y habían hecho un bálsamo para los oídos. Ya, era famoso porque este bálsamo había dado resultados y muchos lo ocupaban y buscaban este ungüento para darle, usted sabe, algo de alivio al dolor de oído y a las diferentes enfermedades que causaba el oído. Ya. Otra cosa que ellos hacían, que también se dieron, era le llamaban el agua frigio, que esto era una agua de que ellos la llegaron a ocupar y a desarrollar, que ahora usted lo conoce como el colirio que le echan a los ojos, ¿ya? Que son las gotas estas que hacen. Pero, como siempre, hermano, vamos a ver lo que dice referente a él. Dice de que Pablo no había visitado esta iglesia, porque Pablo estaba en el tiempo de su primera prisión, ¿ya? Era la primera vez que él caía preso y entonces él no había visitado esta iglesia. Usted lo mira en Colosenses, Colosenses capítulo número 2 y el versículo 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Se fija, él nunca había visitado la iglesia de la Odisea. Pero eso no significaba que Pablo estuviera siempre pendiente, porque eso fue toda esta iglesia fueron levantadas en tiempos de Pablo. Y dice que vamos a especular, ¿verdad? Porque según las investigaciones que he hecho, se supone o se especula que Epafras fue el que fundó la iglesia de la Odisea. Se supone, ¿verdad? Usted esto, para saber de Epafras, usted lo lee en el capítulo número 1 y en el versículo 7. Porque ahí Pablo le dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Este era el ministro de la iglesia, por eso se supone de que él, o se especula de que él fue el que fundó la iglesia. Ya, en el capítulo número 4 y en el versículo
12, dice que os saluda Epafras de Colosenses. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Vamos al 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. También aquí Pablo le manda un saludo de parte de Lucas. Pablo estaba con Lucas en eso entonces. Se supone, hermano, en el versículo 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Déjeme decirle algo. Pablo escribió una carta a la Odisea que ahora, según los historiadores y según lo que investigué, hermano, se perdió. No hay de ella, ¿cómo le podríamos llamar? Evidencia o algo por el estilo. Pero usted lo lee en el capítulo, pero hay evidencia en la Biblia, hermano, de que quien está diciendo de que Pablo escribió una carta, pues tiene una evidencia en la Biblia, porque si usted lee en el mismo Colosenses, en el capítulo número 4, en el versículo 16, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, ¿se fija? Pablo había mandado a la Odisea una carta que lo que hacían antes era lo siguiente. Las cartas que se mandaban eran leídas a toda la congregación. Ya, y por eso era por medio, no era quien la leía en voz alta para que todos oyeran, ¿me entiende? De parte de las amonestaciones, las exhortaciones, las advertencias que venían de parte del ministro que escribía la carta. En esto hablamos de Pablo. Y esta es la carta que supuestamente, hermano, se perdió. No tenemos... Creemos que si esta carta no se ha perdido, nosotros tuviéramos una epístola más de Pablo. Porque acuérdense bien, según la historia y lo que hemos venido leyendo referente a Pablo, todititas las cartas que él escribió están plasmadas aquí en el Nuevo Testamento. Ya. Entonces vamos a comenzar con la lección, hermano. Dice lo primero, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén, ya lo hemos escrito, hermano, en otras veces. Es una palabra hebrea que expresa veracidad. Usted lo mira, ya lo hemos leído otras veces, en Isaías. Cuando usted va a Isaías, al capítulo 65, dice lo siguiente. Capítulo 65 y el versículo 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurará en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Óigase bien, porque hace énfasis y dice el Dios de verdad. Porque mire, hermano, la palabra aplicada a Cristo, nuestro Señor, garantiza la veracidad y la confiabilidad de su palabra. Ya, esto es apoyado por la frase siguiente, el testigo fiel y verdadero, que sigue ahí, porque lo dice. Amén, y el testigo fiel y verdadero, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Esto es adjudicado de que Él es la palabra de verdad. Y esto es apoyado por la frase esa siguiente que dice, acuérdese bien, hermano, una de las promesas que nosotros tenemos, todas las promesas que tenemos fueron las promesas que dejó nuestro Señor Jesucristo. Ya, que son las que nosotros realmente, incluso, hay profecías que hasta el día de ahora no se han cumplido, pero ahí es donde estudiamos nosotros la escatología, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
nosotros le vamos dando forma en entender de que aquí es donde se van a cumplir, por ejemplo, una de las profecías que estamos esperando, en la cual todos debiéramos de tener, como le diera yo, ese cuidado y ese ser vigilante, como le dice la carta a la otra iglesia, ¿verdad? Ser vigilante, porque esto es lo que nosotros esperamos, hermano, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el reino de Dios, ya manifestado de una manera como no fue como vino al principio. Si ahora va a venir como Señor y Señor, Rey de Reyes y como Dios que va a juzgar tanto a vivos como a muertos. Muchos temen esta parte, pero la pregunta es ¿por qué usted y yo vamos a temer si realmente no es que seamos perfectos ni que lo hayamos alcanzado todo, como dice el apóstol Pablo, pero permanecemos y caminamos directamente hacia el blanco, que el blanco es nuestro Señor Jesucristo? Como lo dice la palabra, ¿verdad? Amén. Pero entonces cuando lo pone de esta manera, tenemos plena confianza de que nuestro Señor Jesucristo cumplirá cada una de las palabras y las promesas que están aquí en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, continuando con la lección, después dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Bueno, podemos tener indagar referente a esto, hermano, y llegué a la conclusión de que le podemos dar dos significados, que estos significados nosotros los vamos a encontrar, yo les voy a decir después cuándo, donde está realmente claro, pero vamos a verlo de esta manera. Uno, los dos significados que encontré, habla referente al comienzo de la creación. Y dos, o podría ser la fuente y el origen de la creación. Ya, lo que pasa es que a veces, hermanos, para la traducción que viene del hebreo al español o a las diferentes, por ejemplo, del griego al hebreo o del griego al español, una palabra tiene mucho significado. Acuérdense de que el idioma español es enriquecido, hermano. No es como cuando hablamos en inglés, que ciertas palabras son las mismas oraciones que significa y depende en la oración que usted la use, el significado que se le va a dar. No, aquí la palabra, como usted sabe, a veces lo hemos dicho de que la oración parece igual, pero no es la misma. Ya le he dicho otras veces y le he dado este ejemplo. No es lo mismo me río en el baño que me baño en el río. Parecieran iguales, pero son dos diferentes significados y dos diferentes acciones de una persona. Pareciera cuando uno lo había oído. Por eso cuando tradujeron esta palabra en la cual dice que el principio de la creación de Dios, porque lo dice claramente, se le puede dar cuando está hablando prácticamente Génesis de el comienzo de la creación. Pero después, cuando usted llega al conocimiento de la palabra, usted sí ya la puede juzgar y conjugar como la fuente y el origen de la creación. ¿Por qué llegamos a esta conclusión, hermano? Esto no es de simplemente que me salió de la mente o esto y tampoco voy a venir, sino de que la misma fuente está en la Biblia. Porque cuando dice, este es el significado correcto, porque Juan nos presenta a Cristo como eterno. ¿Ya? Cuando nos lo presenta como eterno, ¿qué es lo que dice Juan al comienzo? Dice lo siguiente: el primero y el último, o el alfa y la omega. Recuérdense muy bien de que el alfa es la primera letra del abecedario griego y la última letra es omega. Entonces está dando un significado del que es y del que es y el que será. Prácticamente el primero y el último.
Entonces cuando lo dice, el primero y el último, usted lo mira en Apocalipsis 1:17, ahí mismo solo volteé y dice en el 17, cuando le vi caí como muerto a su pie y él puso su dieta sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ya, entonces, y usted lo va a ver tanto en el capítulo 1 de Apocalipsis, después el mismo lo dice en el capítulo número 2 y en el versículo 8. Cuando le dice a la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En otras palabras, lo dice como primogénito de los muertos, porque acuérdense bien, hermano, nadie ha resucitado, solamente nuestro Señor Jesucristo. Tal vez usted me podría decir, y como nos sucede a muchos, de que usted me podrá decir, no, te ha equivocado el hermano, porque Lázaro resucitó. No, Lázaro no resucitó, mi hermano, léalo bien. Quien lo resucitó fue nuestro Señor Jesucristo. Y a nuestro Señor Jesucristo no lo resucitó nadie. ¿Comprende? Ese es el poder que no entendemos a veces. Usted va a ver varias personajes en la Biblia que fueron resucitados, pero fue la acción de Dios en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo que hizo esos acontecimientos y esos milagros. ¿Ya? Por eso es que le dice, el primero el postrero y el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Está dando testimonio de él. En otras palabras, podemos decir que es trascendente a toda creación la misma idea. Porque también usted va a Apocalipsis 21:6. Estamos viendo esto, hermanos, para que entendamos esta parte que les voy a explicar. En Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Óigase bien, aquí es donde encontramos el origen y la fuente de la creación. Ya, aquí lo dice claramente. Entonces, ¿cómo podemos decir? Al principio entendemos de que el comienzo de la creación, el Padre estuvo presente. Ya, pero después cuando nosotros leemos esto y vamos al capítulo número 22 del mismo Apocalipsis, en el versículo 13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí es donde la declaración la hace nuestro Señor Jesucristo completamente de lo que es. Entonces ahora, al nosotros establecer de que Cristo es la fuente de la creación, ¿dónde nosotros encontramos evidencia de esto, hermano? Usted la encuentra en Colosenses. Vamos a Colosenses, al capítulo número 1 y el versículo Colosenses capítulo 1 y el versículo 1 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Se fija? ¿Ya? Porque prácticamente es ahí donde lo dice, que es el primogénito de todo lo criado. En otras palabras, hermano, acuérdense lo que significa la palabra primogénito. La palabra primogénito, cuando la adjudicamos a nuestra familia, está hablando del primero de nuestros hijos, hermano. ¿Ya? Recuerda de que así nosotros aprendimos esa palabra cuando en el Antiguo Testamento se habla referente a Esaú. Él era el primogénito, hermano. Ya, él era el primogénito y a él le correspondía la bendición del Padre. Ya, acuérdese bien la historia de que prácticamente él cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Ya,
Entonces es ahí donde nosotros encontramos todo lo criado referente a Dios. El tema sobre el hecho de que es la creación de Dios es un tema reintegrado en el Nuevo Testamento. Esto no es sacado, como leyera yo, se abrió una caja de Pandora y salió esto y salió esta revelación. No, hermano. La Biblia, escatológicamente, ella tiene, si la Biblia habla referente en Apocalipsis, referente a algo, siempre va a ser un énfasis en que aquí usted lo va a encontrar en la palabra, porque la palabra no se contradice. Entonces, es lo mismo que habla cuando Juan nos presenta a nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted va a Juan, en el capítulo 1, usted se encuentra con una veracidad que no puede ustedes negar, ni la pueden negar aquellos que son contrarios a la palabra, porque dice, sacamos conclusión, por ejemplo, cuando dice que el énfasis sobre el hecho de que es la creación de Dios es un tema reiterado. En el Nuevo Testamento encontramos uno, Dios es la fuente de la última, Dios es la fuente última de la creación. Entendemos eso, ¿verdad? Que Dios en el Génesis es la última fuente de la creación. B, Cristo es el agente inmediato. Muchas veces no entendemos nosotros que dónde estaba nuestro Señor Jesucristo al comienzo de la creación. Usted lo lee, cuando dice ahí, en Juan, vamos a ver, dice, le da 1, en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, ¿se fija? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Quién fue el agente inmediato? Nuestro Señor Jesucristo. A veces mucho no entendemos esa parte. Entendemos esa parte hasta cuando venimos a estudiar la palabra, cuando nosotros nos la explican. ¿Ya? Pero mientras tanto es una revelación que nos parece a nuestra mente imposible. Claro, porque nuestra mente es finita, hermano. Y uno solo lo puede ver de una manera espiritual. Como muchas cosas nosotros no la podemos ver de otra manera más que espiritualmente, hermano. Ya, por eso la Biblia no es de hecho, sino de espiritualidad. Porque es la única manera de que venga revelación a su vida y de que usted y yo la entendamos. Entonces, cuando Pablo nos la presenta así, podría traducirse mejor o decir, por medio de Él. Porque si nosotros ponemos en todas las cosas por Él fueron hechas, podríamos ponerle nosotros en una traducción que nosotros entendamos en español, por medio de Él las cosas fueron hechas. Amén. ¿Comprende? Acuérdese bien, porque lo dice al principio. Dice, en el principio era el verbo. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que muchos no lo entendemos. Por eso cuando dice el Señor, Dios Padre, hágase la luz, ¿dónde estaba el poder de la ejecución? En la palabra. ¿Y quién es la palabra, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra lo dice claramente. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces la traducimos por medio de Él. Entonces, a raíz de esto, podemos deducir que lo que dice prácticamente 1 Corintios 8:6. En 1 Corintios, en el capítulo 8, y en el versículo 6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Vamos bien hasta ahí. Y nosotros somos para Él. También estamos bien ahí, hermano. Pero entonces aquí hay algo en que, por eso le digo de que nuestro Señor Jesucristo es el agente inmediato, porque inmediatamente después dice, y un Señor Jesucristo. Entonces dice, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. ¿Dónde usted podemos entender prácticamente esto? Acuérdese bien lo que dice Timoteo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres,
Nosotros no podemos venir al Padre sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, a pesar de que dice, aquí lo explica claramente, dice de que el Padre, el cual posee toda la cosa y nosotros somos para Él, lógicamente. Nosotros, nuestra creación fue para servirle y adorar al Padre. Eso fue la creación, ese fue el motivo, ese fue el plan con que Dios crió al hombre y la mujer. Ya, después de todo lo que pasó, nuestro Señor Jesucristo vino a rescatarnos porque éramos para el Dios Padre. Entonces, después de ser para el Dios Padre, nosotros somos llegar al Padre a través de Él. No podemos a través de nuestras obras, no podemos a través de lo que nosotros pensamos, no podemos hacer esto a través de lo que nosotros podemos deducir que es bueno para nosotros y que es malo. La palabra es clara, hermano. ¿Comprende? Entonces, siguiendo, estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Dice, vamos al versículo 15, dice, yo conozco tus obras. Vamos a ver, se los desglosé de esta manera. Yo conozco tus obras. 1, no son palabras de estímulo. No son palabras como cuando alguien viene a usted y lo halaga o lo motiva para que usted siga adelante, sino de que hace como un paréntesis, como queriéndole decir, yo conozco tus hechos, yo conozco tu vida. Ya, podés mantener una posición en la cual nadie la mire ni nadie la sepa, pero para mí eso está descubierto. Para mí eso está plasmable. Por eso dice, yo conozco tus obras. En otras palabras, yo conozco tu andar y tu caminar, tu levantarte y tu acostarte. Ya, esta es una de las cosas que nosotros no podemos escapar, hermano. Nosotros podemos, ¿cómo le dirá yo? Podemos incluso llevar un testimonio dudoso delante del Señor. ¿Comprende? Y tal vez solo aciertos son revelados, porque acuérdese bien que en esto encaja lo que es el discernimiento. ¿Comprende? Pero entonces dice de que no son palabras de estímulo, sino prácticamente le dice, yo conozco tus obras. Entonces, ni la palabra, ni el 2, ni son palabras de censura por falsa enseñanza o inmoralidad. Acuérdense muy bien de que a la otra iglesia que hemos leído o lo encontraba falta, lo censuraba porque tenían falsa enseñanza. Lo censuraba porque tenían una vida inmoral. Usted lo miró en las otras cartas que le escribió a la otra iglesia. Pero aquí el problema radicaba, óigase bien, que los miembros de la iglesia no eran ni fríos ni calientes. Se lo voy a explicar en un idioma que todos entendemos y más los que nos están viendo por ahí por el internet. En nuestros países hay una expresión que dice ni chicha ni limonada. Acuérdense bien, imagínense qué horrible. Estos hermanos de esta iglesia, la característica de ellos no era la hostilidad. La característica de ellos no era la hostilidad al evangelio ni el rechazo de la fe, sino la característica de ellos era que eran indiferentes. Porque de esto está hablando la palabra. ¿Ya? Ni tampoco se hacían notar por un celo o un fervor como lo miramos en las otras cartas. Había una sección de la congregación de que era celosa. Y en otras de las cartas miramos de que la congregación era fervorosa, dedicada a Dios. Aunque era dividida así. No, esto no. ¿Sabe lo que pasa? Lo vamos a explicar de esta manera. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío y caliente. Esta es una advertencia, hermano. ¿Qué es lo que pasa, hermano? La mayoría de las veces nuestros pies corren presurosos a buscar a Dios
cuando estamos en problemas. Tristemente, hermano. Y esa es una de las condiciones del ser humano. Ahí me incluyo yo y incluyo a todo mundo, hermano. Porque tristemente, cuando la vida nos golpea y es adversa a todos, no hallamos a quién acudir. No hallamos dónde dirigir nuestras oraciones. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque déjeme decirle, mientras estamos bien, mientras tenemos salud, va bien todo, ¿verdad? Mientras tenemos trabajo, va bien todo. Mientras no carezcamos de nada, va bien todo. Pero ahí es donde nosotros nos descuidamos. Creemos que la posición que tenemos, que la vida que llevo, es una vida en la cual hasta me enorgullezco. Ya, no, si no tengo problemas, no carezco de nada, tengo un buen trabajo. Pero entonces, nunca echamos de menos que no tenemos a Dios en nuestra vida. ¿Comprende? Y esa es la vida de todo ser humano, que cuando todo lo tenemos, todo realmente nos abunda, nos sobra, y sobre todo que nuestro cuerpo está lleno de salud, nos olvidamos de aquel que es, como dice su palabra, el que está sobre todo. Y Él es el que nosotros debemos poner en primer lugar. Pero ¿qué hacemos? Lo mismo. Mire, esta iglesia era una iglesia que, como sucede en la mayoría de las partes donde son pueblos ricos, ciudades ricas, claro, las personas que vienen a la congregación son personas que salen de la misma comunidad de la iglesia, de la ciudad, ¿verdad? Como la ciudad gozaba de una prosperidad económica abundante, no necesitaba prácticamente de nada. Entonces es ahí cuando a veces nosotros los cristianos fallamos en que la vida que llevamos es una vida que gracias a Dios la he alcanzado por medio de mí mismo. Error. ¿Ya? Y esto era lo que pasaba con la iglesia. Porque el Señor le dice, yo te conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Qué es lo que pasa qué es lo que pasa, hermano? Cuando uno no es ni frío ni caliente. Aquí el Señor da un ejemplo de lo que es tibio. Recuerda cuando usted agarra una cuestión tibia, que no es, por ejemplo, una sopa que se bebe caliente y todo eso, usted la agarra tibia, usted la echa. ¿Por qué razón? Porque eso no viene bien al gusto. Es como cuando usted agarra una limonada. Si viene a agarrar una limonada que tiene y no está en el refrigerador, usted la agarra, la echa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces se ve bien helada, ¿verdad? Entonces está haciendo aquí una comparación el Señor. ¿Comprende? De lo que estaba pasando en la iglesia. Esta iglesia, la mayoría de nosotros nos dormimos en los laureles, hermano. Cuando digo esto, nos dormimos en los laureles, hemos alcanzado una prosperidad, hemos alcanzado una situación económica bastante envidiable y sobre todo tenemos salud. Pero la espiritualidad de nosotros está lejos, hermano, de llevar una vida espiritual. Porque la mayoría de las veces no echamos de menos de eso, ¿ya? No tenemos todo. La mayoría de las veces cuando echamos de menos algo es cuando carecemos de eso. ¿Ya? Y por eso le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Hermano, la indiferencia puede traer que uno sea en una tibieza, ¿verdad? Porque déjeme decirle, cuando la palabra le dice aquí que no se hacía notar por un cálido celo o fervor,
dice que simplemente eran indiferentes y complacientes. ¿Ya? Vamos a ir a ver cómo podíamos nosotros, siempre les busco un ejemplo, hermano, para que nosotros entendamos lo que es ser indiferente. ¿Ya? Porque déjeme decirle, a veces creemos de que indiferente es cuando uno es injusto, que no miramos la justicia, sino que volteamos a ver para otro lado y no nos interesa. Tenemos, le llama empatía, creo, hacia todo lo que sucede a nuestros hermanos, cosas por el estilo, mientras eso no nos perjudique a nosotros. Gracias, mi hermano. Mientras eso no nos pasa a nosotros, nosotros permanecemos indiferentes. Y que lo que dice la palabra dice que el amor de Dios se va a demostrar por el amor que nosotros tengamos los hermanos. Por eso Juan es muy claro al decir de que si el amor de Dios no está en nosotros, nada somos, hermanos. ¿Ya? Porque Dios es amor. Aquí es donde se pueden canalizar de una sola vez lo que Dios es, que es amor, ¿verdad? Entonces, si Dios es amor y Dios vive en nosotros, nosotros vamos a tener ese amor de Dios. Pero la indiferencia viene, hermano, de la siguiente manera. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Y casualmente el hermano Romiro vino y leyó referente al ejemplo que le traigo. Así que la gloria sea para nuestro Señor, que siempre está al cuidado de lo que necesita su iglesia. ¿Ok? Dice en Segunda de Reyes, en el capítulo, vamos a hablarle de Joás. Dice en el capítulo 13 y en el versículo 18. Entonces en el capítulo 18, mire, hermano. Sí, esto no sucede a nosotros. Acuérdense bien que la palabra dice que nosotros debemos de ser perseverantes. La palabra dice que nosotros no debemos de ser, no claudicar, no darnos por rendido, hermano. Porque que eso es lo que muchas veces nos pasa. Tenemos unas peticiones para el Señor, venimos los lunes a la oración, venimos los viernes, venimos los miércoles y todo eso, pero llega un momento en nuestras vidas que nos decepcionamos nosotros mismos cuando no miramos frutos ni resultados. Ya. Y tal vez, óigase bien, y tal vez la bendición de lo que nosotros estamos pidiendo o estamos demandando está a las puertas. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Queremos las cosas así, de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué? Si el Señor en Apocalipsis me manda a practicar la paciencia, pero la paciencia de Cristo, como lo miramos en la antigua carta que le mandó a la iglesia, déjeme decir, la paciencia es un terreno en el cual usted y yo debemos de invertir el mayor tiempo posible para nosotros mirar fruto o resultado. Ahora, aquí a Joás en el versículo 18 le dicen lo siguiente. Y le volvió a decir, toma la saeta. Y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. ¿Se fija? Esto es la indiferencia o la tibieza que yo puedo hacer en el servicio. Y mire que lo que le costó a este rey. En el 19 le dice el varón de Dios enojado. Porque el varón de Dios enojado contra él le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Se mira la indiferencia que había, hermano. O la tibieza. No es como cuando usted agarra aquel trabajo y lo lleva hasta finalizar. Lo lleva completo. Ya.
Usted no claudica hasta que ese trabajo haya terminado y usted mire los frutos. Así es. Óigase bien, el servicio a Dios. Así es el servicio al cual nosotros estamos llamados en la congregación. Así es, óigase bien, la perseverancia que nosotros debemos tener para nosotros alcanzar lo que nosotros queremos, para alcanzar lo que nosotros deseamos. No que hasta cierto punto, imagínense, yo podría decirle de que por la impaciencia de algunos, todavía su cónyuge está postrado en el estado que está. Y tal vez podríamos decir, pero ¿por qué me pasa esto a mí si yo realmente le sirvo al Señor y a todos otros? Simplemente, hermano, nos cansamos de orar, nos cansamos de rogar. ¿Y a qué sometemos al cónyuge o a la persona por la cual nosotros estamos pidiendo? Prácticamente a un estado en el cual nosotros dejamos de hacer por él lo que estábamos haciendo con vehemencia y con fervor, y era implorando y rogando por él. Y una de las cosas que nosotros rogamos, imploramos, es que primeramente conozcan a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Pero este cuerpo se cansa, ¿ya? Imagínense, tal vez a veces aburro con decir lo mismo, pero es que hay enseñanza, hermano. Mi esposa oró por mí 7 años, hermano, para yo venir a los caminos del Señor. ¿Ya? Imagínense que si hubiera cansado, ¿estuviera yo aquí? No, hermano. Porque una de las cosas que hace usted es rogar por su cónyuge y también le va dando a los hermanos parte de la carga para que ellos le ayuden a usted a orar. Porque la palabra lo dice mucho, de que la oración, entre muchos, ¿me entiende? Para hacer lo que dice, es donde está la fuerza y la estimulación que da Dios para cada uno, lograr aquello que nosotros estamos en petición. Por eso es aquí donde yo le enseño una parte de lo que es la indiferencia o la tibieza. ¿Ya? Si este rey hubiera agarrado lo que le daba el varón de Dios y le mandaba, y él hubiera sido perseverante, en vez quería la cosa rápida, van 3 golpes. Quería que en 3 golpes ya Dios le diera, y por eso Dios le manda a decir de que él no fue perseverante, él fue indiferente y esto lo llevó a que realmente no venciera a como debería vencer al reino de Siria. ¿Ya? Otra parte donde usted mira la indiferencia y la tibieza de lo que está hablando aquí nuestro Señor, y podemos verlo en Mateo. Ustedes ya lo han oído, incluso creo que han habido prédicas referente a eso. Cuando usted va a Mateo, al capítulo 24, y el versículo 12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es una respuesta de lo que está diciendo el Señor. No lo vamos a sacar fuera de contexto, porque cuando usted lo lee desde el versículo 4 dice: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo en estos tiempos? La iglesia tan llena de aquellos Cristos que la gente sigue, idolatra, ¿me entiende? Y ni más ni menos no se dan cuenta que al que adoran y idolatran es a un hombre, ¿ya? Pero como este hombre hace maravillas y prodigios, son engañados fácilmente. Porque ¿qué es lo que pasa? Creemos que la mayoría de las veces los prodigios y milagros se los dedicamos a Dios. Pero déjeme decir, también dice la palabra que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Al disfrazarse como ángel de luz, si usted no tiene discernimiento, ni yo lo tengo, somos
prácticamente engañados. Porque una de las advertencias que hace es de que incluso engañarán a los escogidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como leía el hermano Rodomiro en una de los comienzos de la clase, el Señor dice en Tesalonicenses que manda un poder engañoso para que todos los que creyeron en el engaño sean engañados. ¿Comprende? Esto es cuando usted y yo bajamos la guardia. Entonces dice en el 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. La mayoría de las veces todo el mundo está paniqueado. Usted ha oído ahora de la guerra esta que prácticamente todo el mundo está en vilo y todo el mundo habla. De la invasión supuestamente de Rusia para Ucrania. Hay que hablarlo como es. Estos son rumores de guerra, hermano. Aunque usted no lo crea, estamos a las puertas de una guerra. Porque déjeme decirle, ellos tienen sus condiciones para no invadir Ucrania. ¿Ya? Y esas condiciones las están demandando. Que si no se da lo que ellos quieren, el hombre simplemente dice que va a hacer lo que sea para ellos tener seguridad. ¿Ya? ¿Pero qué? ¿Estamos viviendo o no estamos viviendo? Como dice, oiréis de guerra y rumores de guerra, mira que os turbe porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Ahora viene, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra el reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Lo hemos visto pausiblemente lo que está pasando. Entonces, y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. No, dice usted, todavía no hemos llegado a esto. No hemos llegado a esto aquí. Pero en otros países ya esto sucede, hermano. Que porque nosotros no estamos viviendo en esta nación, no significa que nuestros hermanos en otras partes sean perseguidos, ultrajados. Incluso el lugar donde se congrega son quemados, hermano, porque niegan a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como estamos aquí, hermano, ahí donde nosotros no podemos guardar indiferencia, en nuestras oraciones pedir por todos aquellos hermanos que viven en países en los cuales son perseguidos, ya, y nosotros no podemos permanecer indiferentes. Somos llamados a no ser ni fríos ni calientes. No, ¿cómo no, hermano? A veces creemos. Somos llamados a realmente no ser injustos. Porque acuérdese bien, dice que la palabra es que todo aquel que tiene la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, el mismo Espíritu le va a dar revelación para que sea alguien justo. No del nombre. Yo tengo unos primos que se llaman justos, pero hasta ahí nomás. No estamos hablando mal de ellos, ¿me entiendes? Pero es que así es. A veces creemos de que justo es una palabra. No, justo es una virtud que reúne varias características, hermano. ¿Ya? Y una de ellas es esta, hermano, no ser indiferente. Entonces sigue diciendo, muchos tropezarán entonces y se entregarán uno a otro y uno a otro se aborrecerán. Siempre sucede. Usted sabe de que cada quien quiere a la hora llega de que la carne esta esté en peligro, todos la quieren salvar de una u otra manera. Y es ahí donde uno a otro dice que nos entregarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire que ahora estamos, ser profeta es una profesión, ¿me entiende? De que incluso hay escuelas de profetas como había antes en el tiempo de Eliseo. Hay escuelas de profetas ahora, incluso hay escuelas donde a usted y a mí le enseñan a hablar en lengua. Dios tenga misericordia, porque déjeme decirle una cosa, ahí donde dice la palabra, que Dios perdonará todo el día que venga, porque Él es soberano, Él va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no la va a perdonar, hermano. Hemos hecho énfasis bastante en esto porque
Muchos lo toman así, a la ligera. Muchos creen de que hablar en lengua es simplemente estar haciendo unos monosílabos, unos gestos. No, hermano. La misma palabra dice que hablar en lengua, el Espíritu Santo enseña, exhorta y al mismo tiempo nos prepara para una advertencia, una exhortación de la cual la iglesia tiene necesidad de oír. Amén. Ya. Entonces, es aquí donde dice el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué pasa, hermano? Ahora usted va a la calle, váyase con 10 trataditos, lo que usted quiera. A usted no quiere ni que se le acerque. ¿Ya? Yo andaba de esa, siempre manejo me llevé un rollo de esto, hermano. Sí, de estos flyers. Lo que hago yo, como voy al Publix, voy al Winn-Dixie, cuando agarro unos 30 tordos, yo lo dejo en el carro, hermano. ¿Comprende? Porque he tratado en el parqueo de dárselo a personas y ellos solo me hacen con la mano así, que ni me acerque, pues. Y no puedo insistir, hermano, porque realmente acuérdese bien en qué tiempo estamos viviendo, ¿ya? Pero es ahí, yo estoy por ver, hermano, como antes, personas que andaban 5, 6 en la calle unidos y cada uno repartido, usted no los mira, hermano, ¿ya? ¿Por qué? Es ahí donde dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esta es una manera de que nuestro amor se enfríe. Porque prácticamente no quiero pasar por vergüenza, no quiero pasar por desprecio, porque a nadie le gusta el desprecio. Y no quiero pasar, ¿me entiende? Por loco, porque la mayoría de las veces a usted y a mí nos miran como locos. ¿Estamos bien hasta ahí, hermano? Ya. Ellos tenían, el problema de esta iglesia era de que ellos tenían un formalismo exterior. Cuando usted mira una iglesia que son bien formales, son bien disciplinados, usted los mira de una manera en que cree que realmente ellos han alcanzado una posición como había alcanzado esta iglesia. Pero esta iglesia estaba fuera de alcanzar espiritualidad. Yo le pregunto ahora, hermano, y volvemos como al principio, cuando no carecemos de nada, tenemos todo, es difícil buscar a Dios. Así es. Esa es una de las causas de que el hombre se vuelve autosuficiente. Cuando se vuelve autosuficiente, cree que todas las cosas, las ha alcanzado por él. ¿Ya? Y esto es lo que pasaba con esta iglesia. Sigue diciendo, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces al 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Acuérdese bien lo que le pasó a aquel hombre. No voy a buscar esto porque ustedes ya la conocen esta historia. Dice que este hombre había amasado una gran fortuna. Tenía unos graneros donde estaban rebosantes de grano y de todo eso. El tipo, ¿me entiende? Y había alcanzado una posición. ¿Y qué es lo que dice él? Ahí donde usted mira la autosuficiencia de un hombre cuando ha alcanzado riquezas materiales. Entonces, es ahí donde usted mira el formalismo exterior. ¿Ya? El formalismo exterior era de que este hombre dice, bueno, dice, vamos a profesar lo que dice y yo se lo voy a poner de esta manera. Me he matado 30 años en este país, ahora me voy a retirar con riqueza, voy a agarrar una de esas islas de algún lugar y a pasar el resto de mi vida descansando. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Insensato, no sabes que esta noche vienen por tu alma.
y todo lo que ha amasado lo disfrutarán otros. ¿Se fija? Esto era lo de la iglesia. Usted va a ver a una iglesia que 5,000, 4,000 miembros. Ya ahí esta iglesia, estos hermanos no tienen un acceso libre al pastor. Estos hermanos no tienen un acceso libre a los ministros. Entonces siempre, por mucho que parezca una iglesia organizada, es una iglesia que carece de lo que es tener la dirección de Dios. A veces no entendemos cuando el pastor habla que si usted se va a mover para un lado, si usted va a ir a un lado, usted se va, ¿me entiende? Podemos decir con el beneplácito del pastor. Y esto es una autoridad, hermano. Una autoridad puesta en la iglesia. Es verdad que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de esta iglesia, pero Él ha puesto un orden en este ministerio. ¿Ya? Y a veces creemos nosotros que por disgusto, cosas por el estilo, vamos a hacer nuestra propia fuerza y nos podemos ir sin la bendición, podemos decir, del pastor, y creemos que todo nos va a ir bien. Porque cuánto alguien se ha ido disgustado y cosas por el estilo y se va para otro lugar y ni le da anuncio al pastor ni nada por el estilo. Entonces es ahí donde nuestro formalismo es solamente exterior. Esta iglesia era lo mismo. Te la miraba por fuera. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Quiere decirte que esta iglesia, en lo que era materialismo, no le faltaba nada. ¿Ya? Y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Se fija? Cuando el hombre o la mujer tiene todo, es fácil olvidarse de Dios. Porque la mayoría de las veces solo lo buscamos cuando estamos asustados. ¡Wow! Me dijeron que tengo cáncer. Voy el lunes para la oración. Ya, nos tocan, hermano. Y es ahí donde debemos de tener cuidado. Porque también Dios no se agrada, Dios conoce. Por eso le dice, yo conozco tus obras. Que solo me buscas cuando te conviene. Yo conozco tus obras. ¿Ya? Que solo del labio me honras. Óigase bien. Estoy parafraseando lo que dice la palabra. Este pueblo solo del labio me honra. Pero su corazón, imagínense. Pues yo le digo, hermano, ¿dónde iremos nosotros, hermano? ¿A quién podemos engañar? No nos engañamos entre nosotros mismos. El mantener, ¿me entiende? Una actitud de santidad en la cual hay una mosca en esa santidad. Y esa mosca creemos de que nadie la conoce. Hay uno que la conoce, hermano. Dice de que sus ojos están puestos sobre toda la faz de la tierra. Tanto para vivos, para muertos y para gente que es cristiana y gente que no es cristiana. ¿Comprende? Y es donde debemos tener cuidado. Porque creemos de que porque todas las cosas nos salen bien, la estoy haciendo, dice. La estoy haciendo. Sí, está cavando la tumba donde va a ir, papá. Y la estoy cavando yo también, porque no estoy haciendo nada. Podré engañar a medio mundo. Y es por eso cuando a veces usted no mira de que hay resultados. Porque los resultados que se miran en la iglesia, los frutos van a ser espirituales. Muchos no ponemos la atención en eso. Creemos de que una iglesia, vaya, como bendijo el Señor esta iglesia. Mira, compraron una iglesia, hicieron una iglesia de $6 millones. Hay 5,000 miembros. Esto es lo otro. Y ahí usted no puede acercarse al pastor, ya lo hemos dicho otras veces. Usted no tiene acceso libre al pastor para darle, sino que el pastor ha delegado un poco de personas y cada quien hace lo que le parece, no lo que dice la palabra de Dios. Hermano Galo. Un pequeño comentario. Me pareciera que desde que usted empezó la clase estuviera hablando la historia del Evangelio. Ajá. Así mismo. Está bien eso, sí. Y así no, exactamente. Acuérdese bien también. Nuestro formalismo exterior nos llega a creer de que nosotros estamos mejores que otros. Ya. Pero interiormente nosotros carecemos de mucho, hermano.
¿ya? Porque quien nos da la victoria en nuestras vidas, quien nos da la victoria sobre el mundo, no es lo que yo hago, sino quien nos la da la victoria es Dios. Por eso es que usted es lleno de gracia y usted ha aceptado entre el núcleo de sus vecinos y usted es bendecido porque el vecino mira el testimonio de usted, que usted es una persona confiable y que es diferente a los demás. Porque hay personas que se dejan guiar, ¿me entiende?, por la manipulación. Y esto podrá en un tiempo lograr lo que se quiere, pero tarde o temprano la manipulación sale de manifiesto. ¿Comprende? Y usted se va a dar cuenta. Pero esto, cuando usted cuida, es como cuando podemos decir de que alguien puede estar perfectamente limpio, pero está, como decía el hermano Galo. ¿Qué decía el fariseo? A ver, gracias Señor, porque no, primero daba énfasis a lo que él hacía. Gracias Señor, porque yo diezmo. Gracias Señor, porque yo los lunes voy a la oración. Gracias Señor, porque los miércoles estoy en el ministerio. Gracias Señor, porque el viernes estoy ahí en el culto de los jóvenes. Gracias Señor, porque el domingo hice el esfuerzo de levantarme y estuve en la iglesia. Y también gracias Señor, porque no soy como este. Con permiso, pastor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Por su formalismo exterior despreciaba a otro. Y el otro tenía un miedo y un temor fervoroso de que sabía cuál era la condición de él. Y dice que no quería ni levantar sus ojos hacia el cielo. ¿Quién era el justo? ¿Quién era el que realmente, espiritualmente, el Señor lo estaba observando? Y a veces nosotros, óigase bien, tenemos tantos defectos y creemos que somos mejores que otros. Ya, ese es el formalismo exterior. No, hermano, hay que cuidarlo de adentro. Ya lo hemos dicho otras veces. Si su corazón tiene duda, si su corazón, ¿me entiende?, tiene rencor todavía. Si usted y yo somos de aquella persona que decimos, te perdono, pero no olvides. No olvido. Nada estamos haciendo, hermano. Nuestro formalismo exterior podría impresionar a muchos, pero al Rey de Reyes y Señor de Señores no lo impresiona, porque sabe muy bien de cuánto carecemos. Y la mayoría de las veces lo hacemos así, hermano. ¿Ya? Creemos de que hemos llegado a una posición en la iglesia o hemos recibido el don o un talento del Señor por nuestras propias condiciones. No, hermano. Es ahí cuando usted y yo debemos de cuidar nuestra imagen interior, porque el que la está viendo sabe muy bien de qué carecemos, ¿ya? Y una de las cosas que a veces menospreciamos es el amor que Cristo puso en nuestras vidas. Porque acuérdense bien, a veces hablamos referente a la primera obra que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero desde que nosotros reconocemos que somos pecadores ante Dios, porque esa es la primera obra que hace, ahí es donde entra el amor de Dios en la vida de nosotros. Porque primeramente no estamos teniendo amor de nosotros mismos, porque esto, como dice la palabra, es un don de Dios la fe. No es una cosa que yo la adquirí, ¿me entiende?, jugando a la chalupa o cosas por el estilo. No, 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 Señor. Esto es don de Dios. ¿Ya? Y esta iglesia cuidaba su manera, su formalismo exterior. Me acuerdo cómo lo dice, vamos a ir a 2 de Timoteo, voy a entregar. 2 de Timoteo, me gusta cómo lo dice el versículo 3. El capítulo 3 y el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. Mira el formalismo exterior. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En otras palabras, esto ya se lo he dicho otras veces, y para que lo entendamos. Viene alguien ahí y está la actividad de la comida,
y pide un plato de comida. Vengo yo a buscar al pastor. Pastor, ahí está un señor de que quiere un plato de comida. ¿Ya? Entonces quiero ser piadoso, pero con la bolsa del pastor. ¿Entendimos esto? En vez de venir yo y sacar para pagar esa comida, porque este es un ejemplo que se lo doy lo más tranquilo, hermano. Porque ¿qué es lo más resultado? Es fácil ser caritativo con lo que no es de uno. Es fácil, hermano. Ya, porque así es. Entonces aquí lo dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes, y aquí cuando esto dice, a esto evita. No, va a venir aquel de que cuida la apariencia exterior de él, y lo primero que va a hablar de usted y lo va a criticar, dice, ¿y dónde está el amor de este? Mira cómo capea esto. Y ahí la palabra lo dice. A estos evita. ¿Ya? Porque prácticamente es ahí donde yo les pregunto a ustedes, ¿tendrá o no tendrá límite el amor de nosotros a nuestros semejantes? Sí, tiene un límite, hermano. Porque el límite que tiene usted es que usted no se quiere contaminar de pecado, hermano. Usted quiere mantener una limpieza interior y exterior delante de Dios. Porque también, cuando usted ha leído a Judas, ¿verdad? Dice Judas en el versículo 23, porque solo es un capítulo, recuerden, de Judas. Ya. Dice en el versículo 23, en el 22 se lo voy a leer para que no perdamos siempre el contexto. A alguno que duda, convéncelo. A otro, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otro, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Dónde está el amor de Judas, hermano? Es ahí donde nosotros nos venimos y nos volvemos críticos de la palabra. Ya, pero como queremos mirar el amor de Dios sobre todas las cosas, aún a costa de aquellos que nos llaman y nos exhortan a que realmente cambiemos nuestra manera de vivir, que nuestra manera de vivir sea de ver nuestro traje interior, porque ese es el que va a ver nuestro Señor, hermano. Allá no va a entrar carne ni sangre, pero ahí es donde nosotros debemos de ver. Pero entonces cuando miramos esto, que dure la palabra. ¿Ya? Imagínense ahora, estamos pasando por unos momentos prácticamente donde la sociedad se ha visto disuelta, ¿ya? Por todas las cosas que están pasando referente a esta epidemia que estamos viviendo. Usted y yo tenemos nuestros límites, ¿ya? Pero eso no significa que al Dios a quien nosotros le servimos, ese es el que realmente nos guarda, o como se ha expresado aquí la otra vez en la clase. Porque por mucho que yo tenga cuidado, por mucho que yo no quiera exponerme, pero el que tiene la última palabra es nuestro Dios. Él se ha visto, libra y todo eso. Y nosotros hemos sido librados, gracias a Dios, hermano. Hemos sido librados porque a pesar de que muchos hermanos y muchas familias han sido contagiadas, aquí están, hermano. ¿Ya? Mientras que otras familias han sufrido la pérdida de un ser querido. ¿Ya? Pero esto no significa que nosotros de una u otra manera bajemos la guardia, hermano. Y los dejo con esto. Cuando dice la palabra que nosotros debemos, óigase ser perseverantes. Esa es una manera en la que nosotros tenemos que cuidar nuestra apariencia, hermano. Interiormente, porque déjeme decirle, los frutos que usted va a ver es espiritualmente. ¿Cuáles son los espiritualmente? Usted mira cuando desglosa en Gálatas lo que son
los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. ¿Ya? Y la vez pasada miramos, como dice, vestidos como hijos de Dios. Ahí nos nombra cada una de las características que va a llevar ese vestido, y ese es el vestido interior. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, hermano, y glorificado sea el nombre del Señor, que una vez más hemos estado aquí.